La mesera se acercó al millonario y dijo: «No cierres ese negocio, ellos quieren robarte». Sin embargo, el millonario descubrió algo sobre ella que lo dejó sin palabras. El restaurante El Mirador vibraba con el murmullo de conversaciones y el tintineo de copas de cristal chocando en brindis elegantes. Desde la cocina, los meseros salían en fila perfectamente sincronizada, sosteniendo platos con presentaciones impecables. Como si de obras de arte se tratara, la élite de la Ciudad de México llenaba cada mesa, hombres y mujeres vestidos con ropa de diseñador, conversando sobre inversiones, lujos y destinos exóticos. Entre ellos, sentado en una mesa privada con vista panorámica a la ciudad, estaba Gerardo Alencar, un hombre que imponía respeto con solo su presencia, vestido con un traje negro impecable, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás. Escuchaba con aparente calma a los inversionistas sentados a su alrededor. Sin embargo, sus ojos analíticos no perdían ningún detalle. Él no confiaba fácilmente en nadie. Paloma, con su uniforme de mesera y una bandeja en la mano, caminaba entre las mesas con la gracia de quien ya conocía de memoria cada rincón del lugar. Nadie la notaba realmente. Para los clientes del restaurante, ella solo era parte del servicio, una más de las sombras que se movían entre ellos. Pero Paloma no era una simple mesera. Mientras se acercaba a la mesa de Gerardo, algo le llamó la atención. Los hombres que lo acompañaban estaban hablando en un idioma extranjero, convencidos de que nadie en el lugar los entendería. Pero Paloma, gracias a su educación y al pasado que le habían arrebatado, comprendía perfectamente lo que decían. Este tipo es un idiota, no tiene idea de lo que está firmando. En cuanto haga el trato, nos llenamos los bolsillos y lo dejamos en la ruina. Paloma sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía quedarse callada. Sabía que no era su problema, que lo más seguro era seguir trabajando como si nada, pero su sentido de justicia, el mismo que la había guiado desde que perdió todo, no le permitía ignorar lo que estaba pasando. Con determinación, se acercó a la mesa de Gerardo, fingiendo que servía una copa de vino. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, inclinó ligeramente la cabeza y susurró en un tono apenas audible: «No firme ese trato. Lo están engañando». Gerardo alzó la mirada de inmediato. Su expresión se endureció, pero en sus ojos se encendió una chispa de curiosidad. «Perdón», murmuró, sin alterar el curso de la conversación con los inversionistas. «Sé lo que están diciendo. Están hablando otro idioma porque creen que nadie los entiende. Pero yo sí los entiendo». Gerardo entrecerró los ojos. No estaba acostumbrado a que nadie interfiriera en sus negocios, mucho menos una mesera. Pero algo en su tono de voz, en su mirada firme, le hizo entender que ella no estaba mintiendo. «¿Qué fue exactamente lo que escuchaste?», preguntó sin levantar sospechas. Paloma le repitió palabra por palabra lo que los inversionistas habían dicho. Gerardo sintió que la sangre le hervía. Respiró hondo, controlando su expresión, y desvió la mirada hacia los hombres que continuaban hablando como si nada. Con una calma peligrosa, dejó su copa en la mesa y se reclinó en su asiento. «Caballeros, creo que vamos a posponer esta reunión», dijo con una sonrisa fría. Los inversionistas lo miraron sorprendidos. «Pero, señor Alencar, ya hemos acordado los términos». «Sí, y parece que necesito revisarlos de nuevo». Se levantó de su asiento y le hizo una señal discreta a su asistente para que terminara la reunión. Sin decir más, se dirigió a la salida, pero antes de irse, miró a Paloma con una expresión que no supo descifrar del todo. «Tómate un descanso, quiero hablar contigo». Paloma sintió su corazón martillar en su pecho. Había logrado evitar que lo estafaran. Pero, ¿qué iba a decirle ahora? Salió a la terraza del restaurante, donde Gerardo la esperaba con los brazos cruzados, observándola como si intentara descifrar un misterio. «Dime la verdad, Paloma. ¿Cómo supiste todo eso?» Ella tragó saliva. Sabía que no tenía sentido mentir. Crecí en un ambiente donde se hablaban muchos idiomas. Dijo, sin dar demasiados detalles. «Eso no explica cómo sabes de inversiones». Paloma bajó la mirada, sus dedos apretando el delantal de su uniforme. «Porque yo no siempre fui mesera». Gerardo frunció el ceño. Había algo en su tono de voz, en la forma en que sus ojos reflejaban un pasado roto, que lo intrigó aún más. «Explícate». Ella respiró hondo, sintiendo que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo.
Mi padre era un hombre de negocios, alguien a quien usted conoció muy bien. Se llamaba Mauricio Estrada. Gerardo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Mauricio Estrada? Paloma asintió. Mi padre fue traicionado, y yo lo perdí todo. El silencio que siguió fue abrumador. En la mente de Gerardo, los recuerdos comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas olvidado. ¿Por qué estás aquí, Paloma? Ella levantó la mirada, y en sus ojos había una determinación feroz. Porque quiero recuperar lo que me quitaron, y usted va a ayudarme. Gerardo no pudo evitar soltar una risa baja, no de burla, sino de incredulidad. No todos los días una mesera se acercaba a él con tanta seguridad y le exigía algo así, pero había una cosa que sabía con certeza. Esa chica no era alguien común, y tal vez, solo tal vez, su historia era mucho más grande de lo que imaginaba. Gerardo no podía apartar la mirada de Paloma. Su mente trabajaba a toda velocidad, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Mauricio Estrada, un nombre que no oía desde hacía años, un hombre con quien alguna vez compartió negocios y respeto mutuo, y ahora, frente a él, estaba su hija, convertida en mesera. El viento fresco de la terraza agitaba levemente los mechones oscuros de Paloma, pero su expresión permanecía firme. No había titubeo en su mirada, ni temor. Había visto demasiadas cosas como para permitir que la intimidaran ahora. Gerardo reconoció ese brillo en los ojos. No era la mirada de alguien que pedía ayuda por desesperación, sino la de alguien que estaba dispuesto a pelear hasta el final. No sé qué decir, murmuró finalmente. Frotándose la mandíbula, Paloma cruzó los brazos, sin bajar la guardia. Dígame lo que sabe de mi padre. Gerardo suspiró, pasando una mano por su cabello perfectamente peinado, desordenándolo apenas. Sus ojos se perdieron por un momento en la vista panorámica de la ciudad. La Ciudad de México brillaba con sus luces doradas y rojas, un laberinto de poder y traiciones. Tu padre fue un hombre brillante en los negocios, dijo al fin. Íntegro, inteligente, confiaba demasiado en la gente equivocada. Eso sí, él y yo hicimos algunos tratos en su momento. Nada sucio, siempre fue un hombre de palabra, pero de repente desapareció de la vida pública. Tiempo después, supe sobre su muerte. Paloma cerró los ojos un instante, sintiendo ese viejo nudo en la garganta. A pesar de los años, el dolor no desaparecía. Mi padre murió en un accidente de auto, continuó, con la voz controlada. Al menos, eso es lo que dijeron en los periódicos. Gerardo ladeó la cabeza, notando el tono de duda en su voz. ¿Tú crees que no fue un accidente? Paloma dejó escapar una risa amarga. No creo. Lo sé. El silencio que siguió fue espeso. Gerardo se enderezó un poco más, cruzando los brazos. Explícate. Paloma respiró hondo. Sabía que contar su historia no sería fácil, pero también sabía que era necesario. Después de la muerte de mi padre, Susana tomó el control de todo. Su fortuna, sus empresas, nuestras cuentas bancarias, la casa, mi vida. Me dejó sin nada, como si yo jamás hubiera existido. Gerardo no dijo nada. La historia no le sorprendía del todo. Conocía bien a la gente como Susana, depredadores que veían en la tragedia ajena una oportunidad para enriquecerse. Lo único que me dejó fue la nada, prosiguió Paloma. Cambió documentos, forzó testamentos, movió influencias, me dejó en la calle, sus manos se apretaron en puños. Gerardo notó la furia contenida en su voz. Intenté pelear, busqué abogados, fui a la prensa, hablé con los socios de mi padre. Nadie me creyó, nadie quiso arriesgarse a enfrentar a Susana. Gerardo dejó escapar un largo suspiro. Lo entiendo. A veces, el miedo es un arma más poderosa que la verdad. Paloma lo miró fijamente. Yo no tengo miedo. Gerardo la sostuvo la mirada. No estaba mintiendo. ¿Y qué piensas hacer ahora? Lo mismo que he hecho estos últimos años. Buscar pruebas. Sé que Susana ha manipulado documentos. Si encuentro el testamento original o registros bancarios, podré probar que todo fue un fraude. Gerardo se quedó pensativo. Sabía cómo funcionaba el mundo de los negocios, y lo que Paloma decía no era descabellado. No sería la primera vez que alguien tomaba lo que no le correspondía usando influencias y dinero, pero lo que sí lo sorprendía era la determinación feroz en los ojos de la joven. Y dime una cosa, dijo finalmente,
¿por qué crees que yo voy a ayudarte? Paloma no titubeó. Porque usted también fue amigo de mi padre, porque sé que él confiaba en usted, y porque si no fuera por mí, ahora mismo estaría firmando su propia ruina. Gerardo soltó una carcajada baja. No estaba acostumbrado a que lo pusieran contra las cuerdas con tanta facilidad. Tienes agallas. Lo admito. Las he necesitado para sobrevivir. Gerardo permaneció en silencio por unos momentos. Sabía que estaba a punto de meterse en problemas que no le correspondían, pero su instinto le decía que Paloma decía la verdad. Bien, digamos que decido ayudarte. ¿Por dónde empezamos? Paloma sintió su corazón latir más fuerte. Necesito acceder a los archivos de la empresa de mi padre. Sé que Susana ha escondido toda la documentación importante, pero si puedo encontrar los registros bancarios o el testamento original, podré probar que ella manipuló todo. Gerardo asintió lentamente. Conozco a algunas personas en el sector financiero que podrían ayudarnos a rastrear cuentas y documentos, pero si Susana es tan lista como dices, no será fácil. Nunca lo ha sido. Gerardo soltó un suspiro, mirando a la ciudad iluminada a lo lejos. Sabía que estaba tomando una decisión que cambiaría muchas cosas. Está bien, vamos a hacerlo, pero hay algo que quiero dejar claro. Paloma levantó la barbilla, esperando su condición. No quiero venganza, solo justicia. Ella asintió sin dudar. Yo tampoco, pero no voy a permitir que Susana siga viviendo con lo que me robó. Gerardo le tendió la mano. Entonces, empecemos. Paloma la estrechó sin titubear. Esa noche, sin saberlo, su destino había cambiado para siempre. La noche en la Ciudad de México continuaba su curso, con las luces de los edificios titilando como estrellas artificiales en la distancia. Paloma y Gerardo aún estaban en la terraza del restaurante, ambos en silencio, asimilando la conversación que acababan de tener. Para Paloma, hablar de su pasado siempre había sido una batalla contra el dolor y la impotencia. Para Gerardo, escuchar lo que había ocurrido con Mauricio Estrada removía recuerdos que creía enterrados. Finalmente, Gerardo rompió el silencio. Si Susana realmente manipuló la herencia de tu padre, habrá dejado rastros. No importa qué tan poderosa sea, nadie es perfecto. Paloma asintió. Eso espero. Pero no es solo la herencia, Gerardo. Mi padre murió en un accidente. Sí, pero nunca creí en esa versión. Él era un conductor experimentado. Nunca habría cometido un error así. Gerardo exhaló despacio. No estás hablando solo de fraude, Paloma. Estás sugiriendo que a tu padre lo mataron. El peso de esa afirmación se sintió en el aire. Gerardo se llevó una mano a la barbilla, pensativo. No era una teoría descabellada. En su línea de negocios, había visto de todo. Sabía que la codicia podía llevar a la gente a hacer cosas inimaginables. Si esto es verdad, estamos lidiando con algo muy peligroso, advirtió él. No es solo cuestión de documentos o dinero, es cuestión de vidas. Lo sé, y no me importa. Gerardo observó la determinación en los ojos de Paloma. No había duda en ella, ni titubeo. Era evidente que llevaba años pensando en esto. Bien, ¿por dónde empezamos? Necesitamos pruebas, respondió Paloma sin dudar. He tratado de obtener documentos en el pasado, pero Susana tiene todo bajo llave. La empresa, la casa, incluso las cuentas bancarias de mi padre fueron cerradas o transferidas antes de que pudiera acceder a ellas. Eso significa que alguien tuvo que haber firmado esos movimientos, dijo Gerardo, analizando rápidamente la situación. Ninguna transferencia de fondos ocurre sin dejar un rastro. Exactamente, pero necesito acceso a los archivos de la empresa Estrada. Gerardo dejó escapar una leve risa. No será fácil. Nada de esto lo ha sido. Él la miró con un atisbo de respeto. Paloma no solo hablaba con seguridad, sino que tenía un plan claro en su mente. Bien, dijo Gerardo al fin. Conozco a alguien en la financiera que podría ayudarnos. Es un viejo amigo, discreto y con acceso a ciertos documentos. Si Susana hizo movimientos ilegales, él podría rastrearlos. ¿Puedes confiar en él? Hasta donde se puede confiar en alguien en este mundo. Paloma suspiró. No era la respuesta que quería, pero sabía que cualquier información era un paso adelante. ¿Cuándo podemos hablar con él? Déjamelo a mí. Mañana lo contactaré, pero hay algo más que quiero saber. Dime. Gerardo la observó detenidamente antes de preguntar. ¿Qué tanto ha investigado Susana sobre ti?
Paloma tensó la mandíbula. Ella cree que estoy derrotada. Piensa que me rendí. Gerardo sonrió de medio lado. Gran error. Paloma no respondió, pero en su interior supo que estaba en el camino correcto. Cuando la reunión terminó, Paloma regresó a su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. No era un lugar lujoso ni cómodo, pero al menos le daba un techo y la privacidad necesaria para continuar su investigación. Se sentó frente a su laptop, repasando una vez más los pocos documentos que había conseguido con los años. No tenía pruebas contundentes, pero había pistas, pequeñas inconsistencias en las fechas de los contratos, movimientos de dinero sospechosos antes de la muerte de su padre. Sabía que la clave estaba en los registros financieros, pero encontrar pruebas de fraude era una cosa. Probar que su padre había sido asesinado era otra completamente diferente. A la mañana siguiente, Paloma llegó al restaurante como siempre. Fingió normalidad, aunque por dentro su cabeza estaba llena de pensamientos y estrategias. Sabía que no podía levantar sospechas, al menos no aún. Mientras tanto, Gerardo ya se había puesto en contacto con su amigo de la financiera. Acordaron reunirse en un club privado, lejos de las miradas indiscretas. Cuando Gerardo llegó, el hombre lo esperaba con una copa de whisky en la mano. «Gerardo, viejo amigo, qué sorpresa. No sueles pedirme favores, porque cuando lo hago, sé que son importantes». El hombre arqueó una ceja, curioso. «Dime qué necesitas». Gerardo se inclinó un poco hacia adelante. «Información sobre la empresa Estrada. Necesito rastrear documentos, registros bancarios, todo lo que puedas conseguir». El hombre chasqueó la lengua. «No será fácil. Esa empresa ha pasado por muchas manos en los últimos años. Pero si alguien movió dinero de forma ilegal, puedo encontrarlo. Hazlo. Y rápido». El hombre asintió, pero luego lo miró con interés. «¿Por qué tanto interés en esto?». Gerardo sonrió de lado. «Digamos que estoy ayudando a alguien a recuperar lo que le pertenece». El hombre no preguntó más. Solo levantó su copa y bebió. Esa misma tarde, Gerardo recibió un mensaje. «He encontrado algo. Necesitamos hablar». El corazón de Gerardo latió con fuerza. Esto iba más allá de lo que esperaba. Esa noche, mientras Paloma cerraba su turno en el restaurante, recibió una llamada de Gerardo. «Tenemos un problema», dijo él, con tono grave. Paloma sintió que la sangre le helaba las venas. «¿Qué pasó?». «Mi contacto encontró algo en los registros de la empresa de tu padre. Algo grande». El silencio se extendió entre ambos. «Nos reunimos en 1 hora», añadió Gerardo. «Esto cambia las reglas del juego». Paloma colgó el teléfono, con la respiración acelerada. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparada para lo que iba a descubrir. Paloma sintió un nudo en el estómago mientras caminaba por las calles iluminadas de la Ciudad de México. Había terminado su turno en el restaurante, pero su noche apenas comenzaba. No podía dejar de preguntarse qué había encontrado Gerardo. Algo grande, había dicho, algo que podía cambiarlo todo. Llegó al punto de encuentro, un café discreto en una zona exclusiva, lejos de las miradas indiscretas. Gerardo ya la esperaba en una mesa en la esquina, con una expresión seria y una taza de café negro frente a él. Parecía haber estado allí por un tiempo, analizando los documentos en su celular. Cuando la vio entrar, le hizo una seña con la cabeza. Paloma se sentó con rapidez, sin quitarle la mirada de encima. «No podíamos hablar por teléfono», dijo él en voz baja. «Dime qué encontraste». Gerardo exhaló lentamente y sacó su celular, mostrando en la pantalla un documento digital. «Mi contacto en la financiera rastreó movimientos sospechosos en las cuentas de la empresa Estrada justo antes de la muerte de tu padre. Grandes sumas de dinero fueron transferidas a cuentas en el extranjero. Lo interesante es que, oficialmente, esas cuentas no existen». Paloma entrecerró los ojos y acercó la pantalla para ver mejor. «¿Quieres decir que alguien desvió dinero sin dejar rastro?». «Exactamente, y hay algo más». Gerardo deslizó la pantalla y mostró otro documento. «Esto es una orden de cambio de titularidad de la empresa, firmada apenas unos días después de la muerte de tu padre». Paloma sintió un escalofrío. Sus ojos recorrieron la firma en el documento y sintió un vacío en el estómago. «La firma de mi padre está aquí». «Sí, pero hay un problema. Tu padre ya estaba muerto cuando se firmó este documento». El aire pareció detenerse.
El sonido de las conversaciones del café se desvaneció en el fondo mientras Paloma absorbía el significado de esas palabras. ¿Quieres decir que falsificaron su firma? Eso parece. Es un fraude, pero necesitamos pruebas sólidas para presentarlo legalmente. Paloma sintió un temblor en las manos. Sabía que Susana era capaz de cosas terribles, pero esto superaba todo lo que había imaginado. Esto lo cambia todo, susurró. Si podemos demostrar que Susana falsificó documentos, podemos derrumbar todo lo que construyó. Sí, pero aquí viene el problema. Gerardo dejó el celular en la mesa y entrelazó las manos. No podemos ir directamente a la justicia con esto. Paloma frunció el ceño. ¿Por qué no? Porque si Susana tiene tanto poder como dices, lo enterrará antes de que alguien lo vea. Necesitamos pruebas físicas, documentos originales, testigos, algo que no pueda manipular ni desaparecer. Paloma cerró los ojos un momento, tratando de calmar su respiración. Entonces, ¿qué hacemos? Gerardo tamborileó los dedos sobre la mesa, pensativo. Necesitamos acceder a los archivos originales de la empresa. Lo que encontramos aquí es solo una copia digital. Si conseguimos los documentos en físico, podremos demostrar la falsificación. La pregunta es, ¿cómo los conseguimos? Ahí es donde las cosas se complican. Gerardo guardó el celular y se inclinó un poco hacia ella. Los documentos originales están en la sede de la empresa Estrada, en la bóveda del archivo legal, y como puedes imaginar, no cualquiera entra ahí. Paloma se quedó en silencio, pensando, era un obstáculo enorme, pero no imposible. Tal vez haya una forma. Te escucho. Antes de que todo esto pasara, cuando aún vivía en la casa de mi padre, él solía hablarme sobre sus socios y la gente en la empresa. Uno de ellos, Arturo Beltrán, era su abogado de confianza. Era un hombre leal. Trabajó con él por años. Gerardo levantó una ceja. ¿Sabes qué pasó con él después de la muerte de tu padre? No lo sé, pero si alguien sabe dónde están esos documentos, es él. Gerardo asintió, sacando su celular de nuevo. Voy a buscarlo. Si sigue en la ciudad, lo encontraremos. Mientras él escribía algunos mensajes, Paloma sentía un peso en el pecho. Cada paso que daban los acercaba a la verdad, pero también los ponía en peligro. De repente, su teléfono vibró con una notificación, un mensaje de un número desconocido. Deja de hurgar en el pasado. No tienes idea de en lo que te estás metiendo. Paloma sintió un escalofrío recorrer su espalda. Levantó la mirada y vio que Gerardo la observaba con el ceño fruncido. ¿Qué pasa? Ella le mostró el mensaje. Gerardo chasqueó la lengua. Nos están vigilando. ¿Crees que fue Susana? Si no fue ella, fue alguien que trabaja para ella. No debemos bajar la guardia. Paloma apretó los puños. No se iba a dejar intimidar. Sigamos con el plan. Averigüemos dónde está Beltrán. Gerardo le sostuvo la mirada, y tras un momento, asintió. Bien, pero ahora más que nunca, tenemos que ser cuidadosos. Cuando salieron del café, Paloma no pudo evitar mirar a su alrededor. La sensación de estar siendo observada era cada vez más fuerte. No se dio cuenta de que, en una esquina oscura, un hombre con un abrigo negro y un cigarro entre los dedos la observaba. Sacó su celular y marcó un número. «Señora, hay un problema», dijo en voz baja. La chica no se detuvo. «Está con Gerardo Alencar». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «Entonces asegúrate de que se detenga», respondió una voz fría. El hombre colgó y arrojó el cigarro al suelo, aplastándolo con la punta del zapato. Luego, con calma, comenzó a seguir a Paloma en la oscuridad. Paloma despertó esa mañana con una sensación extraña en el pecho. No era solo la tensión de la noche anterior, ni el miedo que sentía después del mensaje anónimo. Era algo más profundo, un presentimiento oscuro que la hacía sentir que estaba caminando sobre una cuerda floja y que en cualquier momento podía caer, mientras se vestía con ropa sencilla, unos jeans oscuros y una chaqueta ligera. Revisó nuevamente su teléfono. No había más mensajes, pero eso no significaba que la amenaza hubiera desaparecido. Se reunió con Gerardo en una cafetería discreta cerca del centro. Él ya estaba ahí cuando llegó, con un café en la mano y su mirada fija en la pantalla de su teléfono. «Encontré algo», dijo en cuanto ella se sentó. Paloma se inclinó hacia él, interesada. «Dime». Gerardo deslizó su celular sobre la mesa. En la pantalla había un perfil de redes sociales.
Arturo Beltrán sigue en la ciudad. Trabaja en un bufete pequeño, lejos de los grandes negocios. Parece que se retiró después de la muerte de tu padre. Paloma sintió un escalofrío. Si se retiró, tal vez sea porque sabe algo. Eso pensé. No es normal que un abogado de alto nivel abandone todo de la noche a la mañana. Debemos hablar con él. ¿Sabes dónde encontrarlo? Gerardo asintió. Su oficina está en la colonia Roma. Es un despacho discreto. Si aún conserva lealtad hacia tu padre, puede ser nuestro mejor aliado. Paloma respiró hondo. Vamos. El tráfico en la ciudad era denso, pero Gerardo condujo con la misma precisión y control con la que manejaba sus negocios. Durante el trayecto, Paloma no pudo evitar pensar en Arturo Beltrán. Lo recordaba vagamente de su infancia. Un hombre de voz pausada y mirada calculadora. Su padre confiaba en él, pero después de su muerte, todo se volvió borroso. Al llegar a la dirección, encontraron una oficina pequeña en un edificio antiguo de ladrillos rojos. Nada en el lugar sugería que ahí trabajaba un hombre, que una vez estuvo rodeado de poder. Entraron y fueron recibidos por una secretaria que los miró con curiosidad. ¿En qué puedo ayudarles? Gerardo tomó la palabra. Buscamos al licenciado Arturo Beltrán. La mujer frunció el ceño. ¿Tienen una cita? No, pero es un asunto importante. Dígale que se trata de Paloma Estrada. La mujer pareció sorprenderse. Un momento. Se levantó y desapareció por un pasillo. Paloma sintió la tensión crecer con cada segundo que pasaba. Gerardo le lanzó una mirada de calma, pero ella sabía que él también estaba alerta. Minutos después, la secretaria regresó. El licenciado los recibirá. Pasen. Caminaron por el pasillo hasta llegar a una oficina modesta. Dentro, un hombre de cabello canoso y lentes los observaba desde su escritorio. Parecía más viejo de lo que Paloma recordaba, pero su expresión seguía siendo la misma, aguda, analítica. Paloma Estrada, dijo, con una voz que no delataba emoción. Ha pasado mucho tiempo. Ella asintió y se sentó frente a él. Sé que esto es inesperado, pero necesito respuestas. Arturo la miró con seriedad. Cuando supe lo que pasó con tu padre y con la empresa, supe que algún día vendrías a buscarme. Paloma sintió que su corazón se aceleraba. Entonces, ¿sabes lo que pasó? El abogado se quitó los lentes y los limpió con calma, como si estuviera decidiendo cuánto decir. Sé muchas cosas, Paloma, pero algunas de ellas son peligrosas. Gerardo intervino. Necesitamos pruebas de que Susana manipuló los documentos de la empresa. Arturo se reclinó en su silla. ¿Y qué van a hacer si las consiguen? Paloma apretó los puños. Hacer justicia. El hombre la observó por un largo instante antes de soltar un suspiro. No va a ser fácil. Susana se aseguró de borrar todo rastro de lo que hizo, pero hay algo que ella no pudo destruir. Paloma contuvo el aliento. ¿Qué cosa? Arturo miró alrededor, como si temiera que alguien estuviera escuchando. Luego se inclinó sobre el escritorio y bajó la voz. Hay un testamento. El testamento original de tu padre. El aire pareció volverse pesado. ¿Dónde está? Lo escondí antes de que Susana pudiera destruirlo, pero sacarlo a la luz ahora es peligroso. Gerardo se cruzó de brazos. Si ese testamento existe, lo necesitamos. No puedo simplemente entregarlo sin más. Paloma sintió la frustración crecer dentro de ella. Licenciado, si realmente le tenía respeto a mi padre, ayúdeme a recuperar lo que es mío. Arturo la observó en silencio. Luego, tras un largo suspiro, asintió. Está bien, les diré dónde está. Paloma sintió un nudo en la garganta. Estaba a punto de recuperar la verdad que le habían arrebatado, pero ninguno de los tres notó que, al otro lado de la calle, alguien los observaba desde un auto negro, hablando por teléfono. Señora, tenemos un problema. Encontraron a Beltrán. Un silencio cortante se escuchó en la línea. Entonces encárgate de él. El hombre colgó y encendió el motor. El peligro acababa de multiplicarse. Paloma sintió que su corazón latía con fuerza mientras miraban a Arturo Beltrán. Sus palabras aún resonaban en su mente. Un testamento original. La prueba definitiva de que Susana había manipulado la herencia de su padre. Después de tantos años de lucha y frustración, había una esperanza real, pero el miedo no tardó en instalarse. Si ese documento realmente existía, Susana haría cualquier cosa para evitar que saliera a la luz. Arturo suspiró y se reclinó en su silla. Este testamento no es un simple papel.
Es la última voluntad de tu padre, y demuestra que tú eras su única heredera legítima. Si lo presentamos ante la justicia, Susana perderá todo lo que ha construido. Paloma apretó los puños sobre sus piernas. ¿Dónde está? El abogado bajó la voz, como si temiera que las paredes pudieran escuchar. Lo escondí antes de que Susana pudiera ponerle las manos encima. Está en una caja de seguridad en un banco fuera de la ciudad. Gerardo intervino, con la mirada afilada. Si sabías todo esto, ¿por qué nunca hiciste nada? Arturo lo miró con seriedad. Porque Susana no es una mujer cualquiera. No solo tiene poder y dinero, tiene contactos en la política y la justicia. Si hubiera intentado algo antes, me habrían silenciado. Paloma tragó saliva. Entonces, ¿por qué ahora sí estás dispuesto a ayudarme? El abogado hizo una pausa antes de responder. Porque cuando vi cómo destruyó tu vida, entendí que guardar silencio me hacía cómplice. Hubo un silencio tenso en la oficina. Tenemos que movernos rápido, dijo Gerardo. Si Susana sospecha que encontramos algo, hará lo imposible por detenernos. Arturo asintió. El problema es que no puedo ir por ese testamento personalmente. Si Susana tiene gente vigilándome, lo sabrán. Paloma comprendió de inmediato. Voy yo. No es tan sencillo, intervino Gerardo. Si realmente estamos siendo seguidos, movernos así de obvio será un riesgo. No hay opción, dijo Paloma con firmeza. Es ahora o nunca. Arturo escribió algo en un papel y se lo entregó. Esta es la dirección del banco y el número de la caja de seguridad. Está a 2 horas de aquí. Solo di que vienes de mi parte. Paloma tomó el papel con manos temblorosas. Lo conseguiré. Gerardo la miró, notando la tensión en sus hombros. No irás sola. Yo iré contigo. Paloma dudó, pero sabía que era lo más sensato. Se pusieron en marcha de inmediato. Gerardo condujo con precisión, atento a cualquier auto que pudiera estar siguiéndolos. Paloma, sentada en el asiento del copiloto, no dejaba de mirar por el retrovisor. La sensación de estar siendo observada la estaba volviendo loca. ¿Notas algo raro?, preguntó Gerardo sin apartar la vista del camino. No lo sé. Todo parece normal, pero no me confío. Gerardo asintió. Más vale que no lo hagas. El viaje transcurrió en tensa calma. Cada vez que pasaban por un retén o un semáforo, Paloma sentía que alguien los iba a detener en cualquier momento, pero nada ocurrió. Cuando finalmente llegaron al banco, Paloma respiró hondo y bajó del auto. El momento de la verdad había llegado. Entró con paso firme, dirigiéndose al área de atención privada. Se acercó a un empleado de mediana edad y deslizó el papel con la información que Arturo le había dado. Vengo por la caja de seguridad de Arturo Beltrán. El hombre revisó los datos en el sistema y asintió. Por aquí, por favor. Paloma siguió al hombre a una sala privada donde le entregaron una pequeña caja de metal. La colocaron sobre una mesa y le dejaron la llave. El momento era real. Con dedos temblorosos, abrió la caja. Dentro, encontró una carpeta gruesa con documentos. En la portada, el nombre de su padre en letras grandes. Mauricio Estrada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo levantó con cuidado, como si fuera lo más valioso del mundo. Y lo era. Lo tengo, susurró. Cerró la caja y la guardó en su bolso. Al salir de la sala, sus piernas se sentían débiles, pero mantuvo la compostura. Se acercó al mostrador y entregó la llave. Gracias, dijo con voz firme. El empleado le dedicó una sonrisa cortés, y ella salió del banco con el corazón golpeando contra su pecho. Cuando se subió al auto, Gerardo la miró expectante. ¿Lo tienes? Paloma asintió y abrió el bolso, mostrando la carpeta. Aquí está. Gerardo dejó escapar una risa baja. No puedo creerlo. Esto es lo que necesitábamos. Paloma lo sintió también. Por primera vez en años, tenía la verdad en sus manos. Pero su alivio duró poco. Cuando Gerardo puso en marcha el auto, un vehículo negro apareció en el retrovisor, acercándose rápidamente. Paloma sintió un escalofrío. Gerardo, alguien nos sigue. Él miró por el espejo y su expresión se endureció. Agárrate. Pisó el acelerador y el motor rugió mientras el auto se lanzaba a toda velocidad por la carretera. El vehículo negro lo siguió, sin perder distancia. Paloma sintió su respiración entrecortada. «Nos quieren detener». Gerardo giró bruscamente en una salida secundaria, tratando de despistarlos. El otro auto hizo lo mismo. «No van a dejarnos ir», gruñó Gerardo.
Paloma abrazó la carpeta contra su pecho. No podían perder estos documentos. El otro auto aceleró más y trató de cerrarlos en la carretera. ¡Maldición! Gerardo giró el volante y entró a una calle lateral de tierra, salpicando polvo detrás de ellos. Paloma miró hacia atrás. El auto negro aún los seguía. «No vamos a poder escapar así», dijo con desesperación. Gerardo tomó una decisión rápida. «Sujétate fuerte». De repente, dio un giro brusco y apagó las luces del auto. Deteniéndose detrás de una vieja construcción abandonada, el auto negro pasó de largo, sin notar la maniobra. Hubo un silencio absoluto. «¿Crees que se fueron?», susurró Paloma. «No lo sé. Esperemos un poco». Se quedaron quietos en la oscuridad, respirando entrecortadamente. Paloma sintió el peso del testamento en sus manos y comprendió algo. Ahora no había vuelta atrás. Susana sabía que iban por ella, y no se quedaría de brazos cruzados. El silencio dentro del auto era sofocante. Paloma podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos, mientras sus dedos se aferraban al testamento de su padre. Gerardo mantenía la vista fija en el retrovisor, su mandíbula tensa, su respiración controlada. Afuera, la noche se extendía como un manto de sombras, y la única iluminación provenía de los faros de los autos que pasaban en la carretera principal. A lo lejos, no podían quedarse ahí mucho tiempo. Si el auto negro daba la vuelta, los encontraría. Gerardo movió la cabeza apenas, en un gesto de decisión. «Vamos a salir de aquí», susurró, encendiendo el motor en el modo más silencioso posible. Paloma tragó saliva y se preparó. Gerardo condujo sin encender las luces, avanzando lentamente entre los callejones de tierra y construcciones abandonadas. La adrenalina aún corría por sus venas, pero debía mantener la calma. Cuando llegaron a una avenida más transitada, Gerardo aceleró, mezclándose entre el tráfico. Solo cuando estuvieron seguros de que nadie los seguía, él dejó escapar un suspiro y golpeó el volante con las palmas abiertas. «No podemos seguir así». Paloma pasó una mano temblorosa por su frente. «Nos están cazando». Gerardo la miró de reojo. «Más bien, están protegiendo a Susana». Ella asintió, lo que significa que ella ya sabe que encontramos algo. Gerardo se mordió el labio inferior. «No puede saber que ya tenemos el testamento. Eso lo cambia todo». Paloma sostuvo la carpeta con más fuerza contra su pecho. Esa era la clave. Lo que llevaban ahí dentro podía destruir el imperio de Susana. «Tenemos que llevar esto a un lugar seguro», dijo Gerardo. «No podemos ir a tu departamento, ni a mi casa, si saben que estamos detrás de esto. También saben dónde vivimos». Paloma pensó rápido. «Conozco un lugar». Gerardo arqueó una ceja. «¿Dónde?» «El viejo estudio de mi padre. Está abandonado desde su muerte. Queda fuera de la ciudad. Nadie lo usa». Gerardo asintió. «Bien, vamos allá». El camino hacia el estudio fue largo. A medida que salían de la ciudad, Paloma sintió que la tensión disminuía. Aunque nunca desaparecía del todo, sabía que la tranquilidad solo era temporal. Cuando llegaron, la pequeña propiedad de su padre apareció en medio de la oscuridad. Era una construcción de una sola planta, con ventanales grandes y paredes cubiertas de polvo. Paloma bajó del auto y se quedó inmóvil por un momento. Tantos recuerdos. Aquí era donde su padre pasaba horas trabajando, escribiendo notas y planeando futuros proyectos. Ahora, el lugar no era más que un cascarón vacío de lo que una vez fue. Gerardo la observó con atención. ¿Segura que nadie viene aquí? Totalmente. Nadie ha pisado este lugar en años. Él asintió y entraron. La casa crujió bajo sus pasos. Todo estaba cubierto con sábanas viejas. Paloma caminó hasta la biblioteca y buscó un compartimento oculto en uno de los estantes. Cuando era niña, su padre solía guardar ahí documentos importantes. Con manos temblorosas, deslizó la madera hasta que una pequeña puerta secreta se abrió. «Aquí», susurró, colocando la carpeta con el testamento dentro. Gerardo miró el escondite y luego a Paloma. «Esto nos da algo de tiempo, pero no podemos quedarnos aquí». Paloma cerró la puerta del compartimento y respiró hondo. «Ya no podemos escondernos. Tenemos que actuar». Gerardo cruzó los brazos. «Entonces, ¿cuál es el siguiente paso?» Paloma lo miró directamente a los ojos. «Hacer esto público». Gerardo exhaló y negó con la cabeza. «No es tan fácil. Susana controla demasiada gente. Si sacamos esto sin respaldo legal, nos destruirá antes de que tengamos oportunidad de probarlo». Paloma pensó en eso. Tenía razón.
Susana tenía el poder de silenciar todo con solo hacer un par de llamadas. Entonces, necesitamos aliados, dijo finalmente. Gerardo sonrió de medio lado. Conozco a alguien, un periodista de investigación que no se deja comprar por nadie. Paloma sintió una chispa de esperanza. Entonces hablemos con él. Al día siguiente, Gerardo los citó en un café discreto en la ciudad. Paloma sintió una ola de nervios mientras esperaban. Si este hombre aceptaba ayudarlos, Susana estaría en serios problemas. Cuando la puerta del café se abrió, un hombre de unos 50 años entró con paso firme. Tenía el cabello canoso y la mirada aguda de alguien que había visto demasiado. Se sentó con ellos y pidió un café negro antes de hablar. Gerardo me dijo que tienen algo grande. Paloma lo miró con determinación. Tenemos un testamento, el verdadero testamento de mi padre, Mauricio Estrada. Demuestra que mi madrastra falsificó documentos para quedarse con su fortuna. El periodista levantó una ceja. Eso es una bomba. Exactamente. El hombre se inclinó hacia adelante. Si lo que dicen es cierto, puedo publicar esto, pero necesito pruebas irrefutables. Si vamos contra alguien como Susana Estrada, más vale que tengamos el respaldo suficiente. Gerardo sacó su celular. Aquí hay una copia digital de algunos documentos, pero el testamento original está a salvo. El periodista tomó el celular y lo revisó con calma. Necesito tiempo para verificar esto. Paloma asintió. Entendemos, pero tenemos que actuar rápido. El hombre suspiró. Déjenme trabajar. Si esto es tan grande como dicen, lo haré público. Pero les advierto algo. Paloma y Gerardo lo miraron atentos. Una vez que esto salga a la luz, no habrá vuelta atrás. Paloma sintió un escalofrío, pero no dudó. No la quiero. El periodista asintió. Tomó su café y se marchó. Gerardo exhaló y miró a Paloma. Ahora solo nos queda esperar. Pero Paloma sabía que Susana no iba a quedarse de brazos cruzados. Y tenía razón. Esa noche, mientras dormía en su apartamento, un ruido la despertó. Al abrir los ojos, vio que su puerta estaba entreabierta, y dentro de la oscuridad del pasillo, alguien la estaba observando. Paloma sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La puerta de su apartamento estaba abierta. No la había dejado así. Su respiración se volvió superficial, su cuerpo tenso, cada fibra de su ser gritándole que algo estaba mal. Se quedó inmóvil en la cama, obligándose a escuchar. Silencio, un silencio cargado, pesado, como si el aire mismo contuviera la respiración. Había alguien ahí. Su primer instinto fue alcanzar su celular, pero estaba sobre la mesa de noche, a unos centímetros de distancia. Se movió con cuidado, tratando de no hacer ruido, estirando la mano con la mayor lentitud posible. Pero entonces, un crujido en el pasillo la paralizó. No estaba sola. Sus dedos rozaron el celular y lo agarró con rapidez. Con un movimiento desesperado, encendió la pantalla, pero la luz repentina iluminó la silueta de alguien en la entrada. Un hombre alto, vestido de negro, parado en la oscuridad. El miedo la golpeó como una ola helada, pero su instinto de supervivencia fue más fuerte. No iba a quedarse ahí esperando. Se lanzó de la cama y corrió hacia la ventana. Pero el hombre reaccionó, cruzando la habitación en un par de zancadas. Paloma sintió una mano dura cerrarse alrededor de su brazo. El pánico se convirtió en furia. Sin pensar, giró sobre sí misma y le lanzó un rodillazo al abdomen. El hombre gruñó y aflojó su agarre. Aprovechó la oportunidad y corrió hacia la puerta. Pero él se recuperó rápidamente, la alcanzó y la empujó contra la pared con fuerza. El impacto le quitó el aire. «No deberías haberte metido en esto», susurró él con voz fría. Paloma sintió una furia incontrolable brotar dentro de ella. No otra vez. No iba a permitir que la silenciaran como antes. Con todas sus fuerzas, alzó la pierna y pisó con fuerza el empeine del hombre. Él soltó un grito de dolor, y ella aprovechó para darle un codazo en la mandíbula. Se tambaleó hacia atrás. Paloma no perdió tiempo. Corrió, salió del apartamento y bajó las escaleras a toda velocidad. El corazón le latía desbocado, la sangre rugiendo en sus oídos. No sabía si él la seguía, pero no iba a esperar para averiguarlo. Cuando llegó a la calle, se lanzó a la avenida, casi tropezando con el pavimento. Buscó desesperada su celular y marcó el número de Gerardo. «Gerardo, Paloma, ¿qué pasó?» «Alguien entró a mi departamento. Intentaron atacarme.
Hubo un silencio corto, seguido de un tono más grave. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Paloma miró a su alrededor. No podía volver a casa. Voy a tu oficina. Te veo ahí. Corrió sin mirar atrás. Cuando llegó, Gerardo ya la esperaba en la entrada de su edificio con el rostro tenso. La llevó adentro, a su oficina privada, y cerró la puerta con llave. ¿Estás herida? Paloma negó con la cabeza, aunque su cuerpo aún temblaba. Era un hombre alto, vestido de negro. No sé quién era, pero sabía quién soy. Gerardo se frotó el rostro. Esto ya no es solo una amenaza, es una advertencia. Paloma respiró hondo, tratando de calmarse. Eso significa que estamos cerca. Gerardo la miró fijamente. O que Susana ya no quiere advertirte. Quiere eliminarte. Paloma apretó los labios. No voy a detenerme. Gerardo suspiró. Lo sé. Hubo un golpe en la puerta y ambos se tensaron. Gerardo caminó con cautela y abrió. Era el periodista. Necesito que vean esto, dijo en cuanto entró. Sacó su celular y les mostró un video. Era Susana. Estaba en una conferencia de prensa, sonriendo con arrogancia mientras hablaba con los reporteros. Se han dicho muchas cosas sobre mí estos últimos días, pero quiero dejar algo claro. Todas esas acusaciones son parte de una campaña de desprestigio de personas que buscan mi fortuna. Paloma sintió que la sangre se le helaba. Se está adelantando. Gerardo frunció el ceño. Nos está desacreditando antes de que podamos exponerla. El periodista apagó el video. Si quieren hundirla, hay que actuar ahora. Antes de que controle la narrativa, Paloma se enderezó en su asiento. Hagámoslo. El periodista asintió. Mañana por la mañana, publicaremos todo. Gerardo la miró. ¿Estás lista para lo que viene? Paloma respiró hondo. Hace años que lo estoy. Esa noche no durmió. Sabía que en pocas horas su mundo iba a explotar. Al amanecer, la noticia salió en todos los medios. La verdad detrás del imperio Estrada, fraude, falsificación y corrupción. Los canales de televisión repitieron el escándalo sin cesar. La imagen de Susana aparecía en pantalla, junto con documentos filtrados que mostraban el testamento original. Las redes sociales se incendiaron. Lo logramos, susurró Gerardo mientras miraban la noticia en su oficina. Pero Paloma no sonrió. Algo estaba mal. Entonces, su teléfono vibró con un mensaje. Pensaste que podías ganarme, pero esto apenas empieza. Era de Susana. Paloma sintió un escalofrío. Esto no había terminado. Paloma sintió como el aire se volvía pesado en la oficina de Gerardo. El mensaje de Susana seguía iluminando la pantalla de su celular. Sus palabras resonaban en su cabeza como una sentencia. Pensaste que podías ganarme. Pero esto apenas empieza, Gerardo, que notó su expresión tensa. Se inclinó hacia ella. ¿Qué pasa? Paloma levantó la vista con el rostro pálido y le mostró el mensaje. Gerardo lo leyó en silencio, su mandíbula apretándose en un gesto de frustración. Lo esperaba, murmuró. No iba a quedarse quieta. El periodista, que aún estaba con ellos, frunció el ceño. La exposición pública debería haberla debilitado. Esto es una reacción desesperada. Paloma negó con la cabeza. No, Susana no es alguien que actúe sin un plan. Si nos está advirtiendo que esto apenas comienza, significa que tiene algo bajo la manga. Gerardo suspiró, frotándose el rostro. Necesitamos averiguar qué es antes de que lo use contra nosotros. El periodista asintió. Voy a seguir investigando. Esto ya se salió de los negocios. Hay algo más grande aquí. Paloma cruzó los brazos, tratando de contener el temblor en sus manos. Susana nunca había perdido el control. Hasta ahora. Pero entonces, ¿por qué tenía la certeza de que aún no la habían derrotado? Gerardo se acercó a la ventana de su oficina, observando la ciudad que poco a poco despertaba con el caos de la noticia que habían soltado al mundo. Podemos asegurarnos de que no tenga salida. Si logramos que las autoridades inicien una investigación, Susana no podrá moverse con libertad. Paloma se volvió hacia él con el ceño fruncido. ¿Y crees que el sistema no la protegerá? ¿Ha manipulado la justicia por años? Tal vez, pero ahora todo el país la está mirando. No será tan fácil como antes. Paloma respiró hondo. No podía confiarse. Susana no era una oponente cualquiera. Justo en ese momento, el celular de Gerardo vibró. Miró la pantalla y frunció el ceño. «Es Arturo Beltrán». Paloma sintió su pecho tensarse. «Contesta». Gerardo deslizó el dedo sobre la pantalla y puso el altavoz.
Arturo, ¿qué pasa? Del otro lado de la línea, la voz del abogado sonaba agitada, como si estuviera caminando rápido. No podemos hablar mucho tiempo. ¿Me están siguiendo? Paloma sintió un escalofrío. ¿Quién? No lo sé, pero escuché algo que lo cambia todo. Gerardo y Paloma se miraron, tensos. Dilo rápido, pidió Gerardo. Hubo un silencio breve antes de que la voz de Arturo regresara con un tono aún más grave. No fue Susana quien planeó todo. El aire pareció detenerse. ¿Qué? Susurró Paloma. Escuchen. Sí, Susana falsificó documentos y tomó la empresa. Pero ella no es la mente maestra detrás de la muerte de tu padre. Paloma. Gerardo dio un paso hacia adelante, como si necesitara aferrarse a algo. ¿De qué demonios estás hablando? Escuché una conversación. Hay alguien más poderoso. Paloma sintió que su mundo se tambaleaba. Toda su vida había creído que Susana era la responsable de su desgracia. Dinos quién es, demandó. Su voz apenas un susurro, pero antes de que Arturo pudiera responder, se escuchó un golpe fuerte a través de la línea, seguido de un sonido sordo. ¡Arturo!, gritó Paloma, pero la llamada se cortó. El silencio fue aterrador. Gerardo y el periodista se quedaron quietos por un segundo, procesando lo que acababan de escuchar. «Dios», murmuró Gerardo. Paloma sintió que su pecho subía y bajaba con respiraciones agitadas. «Tenemos que encontrarlo, que...». El periodista sacó su celular y comenzó a rastrear la llamada. «Voy a intentar localizarlo. Pero si lo que dijo es cierto, esto es más grande de lo que pensábamos». Paloma cerró los ojos por un instante, tratando de calmar el torbellino de emociones dentro de ella. Si no fue Susana, ¿quién está detrás de todo esto? Gerardo la miró con gravedad. Alguien con más poder del que imaginamos. El periodista levantó la vista de su teléfono. Tengo su última ubicación. Estaba cerca de un hotel en la zona financiera. Vamos. Salieron de la oficina de inmediato, subiendo al auto de Gerardo. El trayecto se hizo eterno. Cada segundo que pasaba, la posibilidad de que Arturo estuviera en peligro aumentaba. Cuando llegaron al hotel, vieron una patrulla de policía y una ambulancia en la entrada. Paloma sintió su estómago hundirse. Saltó del auto antes de que éste se detuviera por completo y corrió hacia la entrada. Un grupo de personas estaba reunido en la acera, murmurando con inquietud. «¿Qué pasó?», preguntó Gerardo a uno de los oficiales. El policía los miró con seriedad. Un hombre cayó del 6º piso. Paloma sintió que sus piernas se debilitaban. No, se abrió paso entre la multitud hasta que sus ojos se encontraron con la silueta inmóvil en el suelo, cubierta con una sábana blanca. «No», susurró de nuevo, sintiendo que la garganta se le cerraba. Arturo Beltrán estaba muerto. Gerardo se quedó inmóvil a su lado, su expresión endureciéndose. Esto no fue un accidente. El periodista maldijo en voz baja. Lo silenciaron antes de que pudiera hablar. Paloma sintió que su mundo se derrumbaba, pero algo dentro de ella cambió en ese momento. El miedo que la había estado persiguiendo se convirtió en furia. Susana no era la mente maestra. Había alguien más, y no iba a detenerse hasta descubrir la verdad. El aire se volvió insoportable. Paloma sentía que su respiración no llegaba a sus pulmones mientras miraba el cuerpo de Arturo Beltrán en el suelo. La sábana blanca que cubría su cadáver se ondeaba levemente con el viento de la noche, pero lo único que ella podía ver era el vacío, la injusticia de todo. Lo habían matado. Sintió que sus piernas fallaban, pero Gerardo la sostuvo antes de que pudiera caer. «No aquí», susurró él, jalándola lejos de la multitud. El periodista también lo siguió, manteniendo la cabeza baja, pero su mente estaba claramente en ebullición. Todos sabían lo que esto significaba. Arturo había sido silenciado, justo cuando iba a revelar la verdad. Cuando se alejaron lo suficiente del tumulto, Gerardo la miró con seriedad. «Paloma, escúchame. Esto no fue un suicidio. Lo empujaron». Ella levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban vidriosos, pero había algo más en ellos. Determinación. «Lo sé», susurró. «Lo mataron porque sabía la verdad». El periodista sacó su celular y revisó los últimos rastros de Arturo. «No tenemos pruebas para demostrarlo. Oficialmente, esto será considerado un accidente o suicidio». Paloma negó con la cabeza. «No, no pueden hacerlo desaparecer tan fácilmente. Alguien tiene que haber visto algo».
Gerardo apoyó las manos en su cintura y miró hacia el hotel. Era un edificio de lujo, con cámaras de seguridad en cada esquina. Necesitamos las grabaciones. El periodista frunció el ceño. Si alguien lo mató, entonces ya deben estar manipulando la evidencia. Paloma sintió un nudo de rabia en la garganta. Siempre lo mismo. Los poderosos jugando con la vida de los demás como si fueran fichas en su tablero. Entonces necesitamos movernos antes de que las borren. Gerardo la miró con incredulidad. ¿Quieres entrar ahí y pedir amablemente que nos den las grabaciones? Paloma no respondió de inmediato. Sabía que era una locura, pero no podía quedarse de brazos cruzados. El periodista suspiró y miró a Gerardo. Yo puedo intentarlo. Tengo contactos en medios que podrían presionar a la gerencia del hotel. Si esto se filtra, no querrán verse involucrados. Gerardo asintió. Hazlo. Mientras tanto, nosotros debemos averiguar quién más estaba en esa habitación con Arturo antes de su muerte. Paloma cerró los ojos por un instante, recordando la llamada. Había alguien más. Arturo dijo que escuchó algo, que había alguien más detrás de todo esto. Gerardo inclinó la cabeza, pensativo. Si no era Susana, entonces, ¿quién? El periodista se guardó el celular en el bolsillo y miró a ambos. Creo que estamos enfrentando a algo más grande de lo que imaginamos. Susana era la cara visible, pero la persona que realmente movía los hilos nunca estuvo en el centro de la escena. Paloma sintió un escalofrío recorrer su columna. Tenemos que encontrarlo antes de que él nos encuentre a nosotros. Gerardo miró su reloj y suspiró. Será mejor que no nos quedemos aquí mucho tiempo. Si ya nos vigilan, seremos los siguientes en la lista. El periodista los miró con una mezcla de preocupación y determinación. Voy a hacer mis llamadas. Si logro algo con las grabaciones, les aviso. Se separaron rápidamente. Gerardo y Paloma subieron al auto y se alejaron del lugar, pero el silencio entre ellos era denso, cargado de pensamientos oscuros. No puedes seguir sola en tu departamento, dijo Gerardo de repente. Paloma giró la cabeza hacia él. ¿Tienes una mejor opción? Quédate en mi casa por ahora. Al menos ahí tengo seguridad. Paloma dudó. No le gustaba sentirse protegida, como si fuera una víctima esperando a ser rescatada. Pero esta vez era diferente. Está bien, susurró, cuando llegaron al penthouse de Gerardo. El ambiente era tenso. Las luces de la ciudad brillaban desde la vista panorámica, pero Paloma apenas las notó. Lo único que sentía era una furia silenciosa creciendo dentro de ella. Voy a hacer café, dijo Gerardo. Tratando de aliviar el peso en la habitación, Paloma asintió y se sentó en el sofá. Todo lo que había pasado en las últimas horas la había dejado agotada, pero no podía permitirse descansar. Entonces, su celular vibró, un mensaje del periodista. Tengo algo, te veo en 1 hora en la cafetería de siempre. Paloma se levantó de inmediato. Tenemos que irnos. Gerardo salió de la cocina con una taza en la mano. ¿Qué pasó? El periodista encontró algo. Gerardo dejó la taza sobre la mesa y tomó su chaqueta. Vamos. La cafetería estaba casi vacía cuando llegaron. El periodista estaba en una mesa del fondo, con una expresión grave en el rostro. ¿Qué encontraste?, preguntó Paloma con ansiedad. El hombre deslizó su celular sobre la mesa. Me enviaron esto de forma anónima. Paloma y Gerardo miraron la pantalla. Era un video. Las cámaras de seguridad del hotel. Paloma sintió que su pulso se aceleraba cuando le dio play. El video mostraba a Arturo entrando a su habitación, y luego, a otra persona entrando detrás de él. El rostro de Paloma se contrajo en una mueca de horror cuando la imagen se aclaró. Era un hombre mayor, de cabello canoso, vestido con un traje impecable. Paloma sintió que su garganta se cerraba. No puede ser. Gerardo se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados. ¿Quién es? Paloma apretó la mandíbula, su corazón latiendo con furia. Es Gustavo Ferrer. Gerardo parpadeó. El empresario. Sí, era el mejor amigo de mi padre. El periodista los miró con gravedad, y parece que fue la última persona que vio a Arturo con vida. Paloma sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo lo que creía saber se desmoronaba. Si Gustavo Ferrer estaba involucrado, entonces su lucha no había hecho más que empezar. Paloma no podía apartar los ojos del video. Gustavo Ferrer, un nombre que había escuchado toda su infancia, un hombre que alguna vez consideró parte de su familia. Su padre confiaba en él, lo llamaba hermano, pero ahí estaba,
en la pantalla de un teléfono, entrando en la habitación de Arturo Beltrán momentos antes de su muerte. Gerardo se enderezó en su asiento, cruzando los brazos. Necesitamos respuestas. Paloma sintió su cuerpo temblar de rabia. Toda su vida había creído que Susana era su peor enemigo, que ella era la responsable de la caída de su familia, de su sufrimiento. Pero si Gustavo estaba involucrado, entonces esto iba mucho más allá. Él lo mató, susurró, con un nudo de ira en la garganta. O lo mandó a matar. El periodista apagó la pantalla del celular y los miró con seriedad. No podemos probarlo aún. Solo sabemos que fue la última persona en verlo con vida. Gerardo asintió. Pero es suficiente para investigarlo. Paloma se inclinó hacia la mesa. Necesito hablar con él. Gerardo la miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Hablar con él? ¿Quieres enfrentarlo cara a cara? Sí. Si está detrás de la muerte de mi padre, necesito escucharlo de su propia boca. El periodista negó con la cabeza. Es peligroso, Paloma. Ya todo es peligroso, respondió ella con frialdad. Si Gustavo es el verdadero enemigo, tenemos que saber hasta dónde llega su poder. Gerardo suspiró. Bien, pero no vas sola. Paloma asintió. Sé dónde encontrarlo. Gustavo Ferrer no era un hombre discreto. Su imperio era vasto, y aunque siempre había preferido operar desde las sombras, su nombre era sinónimo de riqueza y poder. Siendo el dueño de múltiples empresas, su punto de encuentro habitual era un exclusivo club privado en el centro de la ciudad. No sería difícil llegar hasta él, lo difícil sería salir con vida. Al día siguiente, Paloma y Gerardo llegaron al club. Desde la entrada, la elegancia y el lujo se respiraban en el aire. Un valet tomó el auto de Gerardo, mientras ellos cruzaban el enorme portón de madera que daba paso a un vestíbulo revestido en mármol. Que no se note que estamos aquí para interrogarlo, murmuró Gerardo mientras avanzaban. Paloma caminó con la cabeza en alto. No tenía miedo. Un mesero los recibió con una sonrisa profesional. «Reservación. Estamos buscando a Gustavo Ferrer», dijo Paloma con firmeza. El mesero pareció dudar un momento, pero luego asintió. «Está en la terraza privada». Los condujeron a través de un pasillo adornado con cuadros de artistas reconocidos. Cada paso que daban aumentaba la tensión en el aire. Cuando llegaron a la terraza, Paloma lo vio. Gustavo Ferrer estaba sentado en una mesa, con una copa de vino en la mano y una expresión relajada. Parecía un hombre en control absoluto de todo, pero cuando levantó la vista y la vio, su expresión cambió sutilmente. «Paloma Estrada», dijo con una sonrisa calculadora. ¡Qué sorpresa! Ella se acercó con paso firme y se sentó frente a él. «Necesito respuestas». Gerardo tomó asiento a su lado, cruzando los brazos. Gustavo los observó a ambos, su sonrisa apenas perceptible. ¿Respuestas sobre qué? Paloma sintió que su sangre hervía. «Sobre la muerte de mi padre». El hombre inclinó la cabeza. «Eso fue hace mucho tiempo, pero ahora sé que no fue un accidente». Gustavo dejó su copa en la mesa y entrelazó los dedos. «No deberías revolver el pasado, Paloma. Hay cosas que es mejor dejar enterradas». Paloma sintió un escalofrío. No era una negación, no era una justificación, era una advertencia. Gerardo se inclinó hacia adelante. «Sabemos que estuviste con Arturo Beltrán antes de su muerte». Gustavo ni siquiera pestañeó. «¿Y qué significa eso?» Paloma apretó los puños. «Significa que estás involucrado en esto. Y quiero saber por qué». El silencio que siguió fue espeso. Finalmente, Gustavo suspiró y se recargó en su silla. «Siempre fuiste inteligente, Paloma, como tu padre». Ella sintió un nudo en el estómago. «Dime la verdad». Gustavo la miró directamente a los ojos. «Tu padre cometió un error. Confió en la persona equivocada». El corazón de Paloma martilleó en su pecho. «¿Quién?» Gustavo tomó su copa de nuevo y la giró entre sus dedos. «Él mismo». Paloma sintió su respiración entrecortarse. «¿De qué estás hablando?» Gustavo sonrió, pero su mirada era fría. Mauricio Estrada tenía secretos, y cuando alguien tiene secretos, hay quienes se aseguran de que nunca salgan a la luz. Paloma sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «No te creo. No tienes que hacerlo. Pero si sigues investigando, encontrarás cosas sobre tu padre que quizás prefieras no saber». Gerardo golpeó la mesa con la palma abierta. «¿Qué estás tratando de decir?» Gustavo los miró a ambos con calma.
Que tal vez no todo es como crees. Paloma sintió un escalofrío. ¿De qué secretos estaba hablando? Pero antes de que pudiera presionar más, Gustavo se levantó, alisando su traje con tranquilidad. Si realmente quieres la verdad, busca en los archivos privados de la empresa. Tal vez encuentres algo que no estabas buscando. Y con esas palabras, se alejó, dejándolos con más preguntas que respuestas. Paloma se quedó en silencio, su mente en llamas. ¿Qué estaba ocultando su padre? Y lo más importante, estaba lista para descubrirlo. Paloma sintió su cuerpo rígido mientras observaba a Gustavo Ferrer alejarse con calma, como si acabara de dejar una simple conversación trivial en vez de soltar una bomba que sacudía todo lo que ella creía saber. ¿Qué secretos podía haber tenido su padre? Su mundo se tambaleaba de nuevo, y si la verdad era mucho más oscura de lo que imaginaba. Gerardo exhaló con frustración. Ese tipo no nos dijo nada claro, pero dejó caer suficiente para envenenar tu mente. Paloma cerró los ojos un momento, intentando recuperar el control de sus emociones. No podía dudar ahora. Si mencionó los archivos privados de la empresa, significa que hay algo importante ahí. Gerardo asintió con el ceño fruncido. Podría ser una trampa. Paloma abrió los ojos y lo miró con firmeza. Lo sé, pero no podemos ignorarlo. Salieron del club en silencio. El sol se había ocultado, y las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, dándole un aire sombrío a la noche. La sensación de ser observados regresó. Paloma no podía evitar sentir que cada sombra escondía una amenaza. Cuando subieron al auto, Gerardo habló. Si queremos acceder a los archivos privados, tendremos que entrar en la sede de la empresa Estrada. Paloma asintió. Conozco el edificio, pero desde que Susana tomó el control, cambiaron todos los sistemas de seguridad. Gerardo presionó los labios en una línea tensa. Eso significa que no podemos entrar por la puerta principal. Paloma recordó los pasillos de la empresa, las oficinas donde solía correr de niña cuando visitaba a su padre. Había una forma... El sótano, murmuró de repente. Hay un acceso de mantenimiento que casi nadie usa. Gerardo la miró con interés. ¿Crees que sigue ahí? Si Susana no lo mandó a cerrar, sí. Gerardo encendió el auto. Entonces tenemos que comprobarlo. El trayecto hacia la sede de la empresa Estrada se hizo eterno. Paloma no podía evitar sentir una presión en el pecho. Si Gustavo tenía razón, si su padre realmente escondía algo, significaba que su familia nunca fue tan perfecta como ella lo creía. Cuando llegaron, se estacionaron a una cuadra de distancia, para no levantar sospechas. El edificio se alzaba imponente en la oscuridad. Con su fachada de vidrio reflejando las luces de la ciudad, Gerardo apagó el motor y miró a Paloma. Si algo sale mal, nos largamos. No va a salir mal, respondió ella con firmeza, aunque no estaba segura de si intentaba convencerse a sí misma. Salieron del auto y caminaron con calma hasta el callejón lateral. Las cámaras de seguridad seguían ahí. Gerardo sacó su celular y revisó algo en una aplicación. Listo. Interferí la señal por unos minutos. Si vamos a hacerlo, es ahora. Paloma asintió y se movió con rapidez. Las puertas de mantenimiento seguían donde recordaba. Se inclinó y deslizó una tarjeta entre la ranura. Un chasquido. La cerradura cedió. Entraron en completo silencio. El aire estaba cargado de polvo, y a oscuras, el lugar se sentía más hostil de lo que recordaba. ¿A dónde?, preguntó Gerardo en voz baja. El archivo privado está en el tercer piso, al fondo del pasillo. Subieron por las escaleras de emergencia, moviéndose con rapidez pero sin hacer ruido. El eco de sus pasos resonaba en el espacio cerrado. Cuando llegaron al tercer piso, Paloma abrió la puerta con cuidado y asomó la cabeza. El pasillo estaba vacío. Vamos. Caminaron con cautela hasta el archivo. La puerta estaba cerrada con un sistema digital. Gerardo sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo y lo conectó al panel. Esto nos dará acceso, pero tomará un minuto. Paloma asintió, con el corazón latiéndole con fuerza. Cada segundo que pasaba, el riesgo aumentaba. Entonces, un sonido la hizo congelarse. Pasos. Alguien se acercaba. Gerardo también lo escuchó y apretó la mandíbula. «Apúrate», murmuró mientras el dispositivo trabajaba. Los pasos se hicieron más cercanos. Paloma sintió el sudor frío en la nuca. No podían ser descubiertos. Entonces, el panel hizo un leve sonido y la puerta se desbloqueó. Entraron rápidamente y la cerraron detrás de ellos. El interior del archivo era un cuarto amplio,
Con estanterías llenas de documentos, Paloma recorrió con la mirada los estantes, buscando algo que le diera una pista. «Busca archivos con el nombre de Mauricio Estrada», dijo. Gerardo asintió y comenzó a revisar. Los segundos parecían eternos. Cada documento que pasaban sin éxito aumentaba la ansiedad. Entonces, Paloma encontró una carpeta con una etiqueta amarillenta, confidencial, caso Ferrer and Estrada. Su corazón se detuvo por un instante. La sacó con manos temblorosas y la abrió. Dentro, había contratos, correos electrónicos impresos y, lo más impactante, una carta escrita a mano por su padre. Paloma leyó con desesperación. «Gustavo, no puedo seguir con esto. Nos hemos metido en algo demasiado peligroso. Si seguimos adelante, nos costará más que dinero, nos costará la vida. No quiero que mi hija sufra por nuestros errores. Debemos detenernos antes de que sea tarde». El aire se volvió espeso. Su padre estaba metido en algo turbio, algo que lo asustó al punto de querer salirse, pero lo que más la aterrorizó fue lo último. «Si me pasa algo, sabes quién será el responsable. No podemos confiarnos», pero no mencionaba un nombre. Paloma sintió que su piel se erizaba. «Gerardo...» Mi padre sabía que lo iban a matar. Gerardo leyó el documento con el ceño fruncido. No dice quién estaba detrás. Paloma tragó saliva. «Pero Gustavo lo sabe, y no voy a parar hasta que me lo diga». Pero antes de que pudieran salir, una luz roja parpadeó en la pared. Las alarmas de seguridad se habían activado. «Nos descubrieron», susurró Gerardo. Paloma apretó la carpeta contra su pecho. «Entonces tendremos que pelear para salir de aquí». Y en ese momento, las puertas del archivo se abrieron de golpe. Las puertas del archivo se abrieron con violencia, golpeando las paredes con un estruendo que retumbó en la habitación. Paloma apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando dos hombres vestidos de negro irrumpieron con armas en mano. Sus rostros duros, implacables, no eran simples guardias de seguridad. Eran hombres enviados para asegurarse de que nadie saliera de ahí con vida. «Manos arriba», ordenó uno de ellos, con la voz firme y una mirada asesina. Paloma apretó la carpeta contra su pecho, sintiendo cómo su corazón latía desbocado. No podía entregarla, no después de todo lo que habían descubierto. Gerardo, a su lado, se tensó, analizando la situación. No había muchas opciones. Podían obedecer y esperar el momento justo para actuar, o arriesgarse de inmediato, pero Paloma no tenía intención de rendirse. Con un movimiento rápido, lanzó la estantería más cercana contra los hombres. Los archivos y documentos salieron volando en todas direcciones, mientras los estantes de metal se tambaleaban y caían con estruendo. «¡Corre!», gritó Gerardo, agarrándola del brazo y tirando de ella hacia la puerta de emergencia. Los hombres reaccionaron al instante, levantando las armas, pero el caos de los estantes cayendo los distrajo por un par de segundos. Unos segundos que fueron la diferencia entre la vida y la muerte. Paloma y Gerardo salieron disparados por la puerta trasera del archivo, adentrándose en un pasillo estrecho con luces parpadeantes. El sonido de los pasos apresurados de los hombres resonó tras ellos. «No los dejen escapar». Paloma sentía la carpeta en sus manos como si fuera el objeto más valioso del mundo, porque lo era. Esa carpeta contenía la verdad sobre su padre, el verdadero motivo por el que lo mataron. Gerardo corrió adelante, tirando de ella mientras su mirada buscaba desesperadamente una salida. «Por aquí», señaló hacia una escalera de servicio. Paloma apenas pudo asimilarlo cuando él la empujó dentro. El sonido de los disparos retumbó en el pasillo. «¡Baja, baja!», gritó Gerardo, empujándola por las escaleras. Paloma descendió de 2 en 2 escalones, su respiración entrecortada por la adrenalina. El eco de los pasos de los hombres persiguiéndolos era ensordecedor. Cuando llegaron al primer piso, Gerardo pateó la puerta de salida con todas sus fuerzas. La puerta se abrió de golpe, revelando el callejón trasero del edificio, pero apenas dieron un paso afuera. Un auto negro apareció en la esquina, acelerando en su dirección. «¡Maldición!», gruñó Gerardo, agarrando a Paloma y tirándola contra la pared mientras el vehículo se detenía en seco frente a ellos. 2 hombres bajaron del auto. Uno de ellos era alto, con una cicatriz en la mejilla, y el otro tenía la mirada fría de alguien que ya había matado antes. Paloma sintió su cuerpo tensarse. Estaban acorralados. «Dame la carpeta», ordenó el de la cicatriz.
Con la mano extendida, Paloma apretó los dientes. No. El hombre chasqueó la lengua, sacando un arma de su cinturón. No te lo estoy pidiendo. Gerardo se movió sutilmente, posicionándose entre Paloma y los hombres, su cuerpo rígido, calculando cada movimiento. Si creen que vamos a entregarlo tan fácilmente, están muy equivocados, dijo con una sonrisa cínica. El hombre con la cicatriz alzó el arma y apuntó directo a la cabeza de Gerardo. No me interesa si vives o mueres, solo quiero los documentos. Paloma sintió cómo la furia reemplazaba su miedo. No había pasado por todo esto para rendirse ahora. ¿Para quién trabajan?, exigió, con la voz firme. El hombre sonrió con burla. ¿Crees que saberlo va a cambiar algo? Gerardo aprovechó ese instante de distracción. En un movimiento rápido, golpeó la muñeca del hombre, desviando el arma hacia un costado. El disparo se perdió en la noche. ¡Corre!, gritó, empujando a Paloma hacia la calle. Ella obedeció sin pensarlo. Sus pies apenas tocaban el suelo mientras corría. Gerardo la siguió, esquivando los autos que pasaban en la avenida. El sonido de más disparos resonó detrás de ellos, pero no se detuvieron. No podían detenerse. Cuando doblaron la esquina, Paloma vio una estación de metro, una oportunidad para desaparecer. Ahí, señaló. Ambos bajaron las escaleras apresuradamente, sintiendo la vibración del tren acercándose. Si lograban subirse, los perderían. El tren llegó en ese instante, y sin pensarlo, saltaron al vagón justo cuando las puertas se cerraban detrás de ellos. Paloma se quedó sin aliento, con la carpeta aún firmemente apretada en sus manos. Lo habían logrado. Gerardo, a su lado, se dejó caer en el asiento, respirando hondo. Eso estuvo cerca. Paloma miró sus manos temblorosas y luego a él. Tenemos que irnos de la ciudad. Gerardo la miró sorprendido. ¿Qué? Gustavo nos dijo que buscáramos en los archivos. Ahora sabemos que mi padre tenía miedo de alguien más, pero aquí ya no estamos seguros. Gerardo se frotó el rostro. ¿Y a dónde se supone que vayamos? Paloma apretó la carpeta contra su pecho. Tengo un lugar. Gerardo la miró con intensidad. Paloma, ¿qué estás pensando? Ella levantó la vista, con la determinación brillando en sus ojos. Voy a encontrar la verdad, cueste lo que cueste. Gerardo suspiró y asintió. Entonces vamos a descubrir quién ha estado manipulando todo esto desde el principio. Y con esas palabras, el tren avanzó, alejándolos de la ciudad y acercándolos a la verdad, una verdad que podría cambiarlo todo. El tren se movía con un ritmo constante, pero el corazón de Paloma latía en un compás frenético. La carpeta con los documentos seguía en sus manos, como si soltarla significara perder todo lo que habían logrado hasta ahora. Sabía que el peligro no había pasado. Sabía que en cualquier momento podrían encontrarlos, que los hombres que los persiguieron no se detendrían hasta asegurarse de que ella desapareciera. Gerardo, sentado frente a ella, tenía la mirada fija en la ventana, pero su expresión no era relajada. Estaba analizando cada posibilidad, cada próximo movimiento. ¿A dónde vamos?, preguntó finalmente, sin apartar la vista de la ciudad que se desdibujaba a través del vidrio. Paloma respiró hondo. A casa de alguien en quien confío. Gerardo frunció el ceño. Alguien que no pueda ser comprado. Paloma asintió. Mi antigua niñera. Carmen cuidó de mí cuando era niña y se mantuvo al margen cuando todo se derrumbó. Ella no tiene nada que ver con la empresa ni con los negocios de mi familia. Gerardo consideró sus palabras y luego asintió. Bien, necesitamos un lugar seguro para leer todo esto. Paloma acarició la carpeta con los dedos, como si el papel pudiera decirle lo que contenía sin necesidad de abrirlo. No sabía si estaba lista para la verdad, pero no tenía opción. Cuando el tren llegó a la estación, salieron con cautela. No había señales de que los estuvieran siguiendo, pero la paranoia era inevitable. Tomaron un taxi y se dirigieron a una zona residencial, alejada del caos de la ciudad. Cuando llegaron a la casa de Carmen, Paloma sintió un nudo en la garganta. El lugar estaba exactamente como lo recordaba. La pequeña casa con su jardín bien cuidado, las cortinas de encaje en las ventanas, el olor a pan recién horneado que siempre parecía envolver el lugar. Paloma bajó del auto y golpeó la puerta con suavidad. Unos segundos después, la puerta se abrió y una mujer de unos 60 años, con el cabello recogido en un moño y ojos llenos de calidez,
Apareció en el umbral. «¿Paloma?», susurró, llevándose una mano al pecho. Paloma sintió que su corazón se encogía. «Carmen». Antes de que pudiera decir algo más, la mujer la abrazó con fuerza. «Pensé que nunca volvería a verte, niña». Paloma cerró los ojos por un momento, permitiéndose ese breve instante de paz antes de que la realidad la golpeara de nuevo. «Necesito tu ayuda». Carmen la miró con preocupación y luego observó a Gerardo, que se mantenía en silencio a su lado. «Entra, mi niña. Aquí estarás segura». Entraron a la casa, y Carmen los guió hasta la pequeña sala de estar, donde había una mesa de madera con una taza de té aún humeante. «Dime qué está pasando», pidió, sentándose frente a ellos. Paloma tragó saliva y colocó la carpeta sobre la mesa. «Descubrí la verdad sobre la muerte de mi padre». Los ojos de Carmen se agrandaron. «Dios mío, no fue un accidente, Carmen. Lo asesinaron». La mujer llevó una mano a su boca, claramente afectada. «Siempre supe que había algo raro, pero nunca imaginé». Gerardo se inclinó hacia adelante. «Y creemos que la respuesta está en estos documentos». Carmen miró la carpeta como si quemara. «¿Y qué van a hacer con ellos?». Paloma respiró hondo. «Leerlos. Y luego, decidir cómo enfrentar lo que venga». La casa quedó en silencio mientras abría la carpeta. El peso del momento era abrumador. Las primeras páginas eran contratos entre Ferrer y su padre, documentos que demostraban que ambos tenían inversiones en el mismo proyecto, pero a medida que pasaban las hojas, los documentos se volvían más oscuros, y entonces encontraron una carta. «Otra carta», murmuró Gerardo, tomando el papel con cuidado. Paloma leyó junto a él, y su mundo se sacudió. «Gustavo, nos han advertido. Si seguimos adelante con esto, nos eliminan. No podemos permitir que salga a la luz. No ahora. Si Susana supiera la verdad, acabaría con nosotros antes de que ellos lo hicieran». Paloma sintió un escalofrío. «¿Qué significa esto?». Gerardo frunció el ceño. «Significa que había algo más peligroso que Susana». Siguieron leyendo. «Nos dieron una última oportunidad. Me pidieron que me alejara, pero si lo hago, perderé todo. No sé qué hacer. Sé que me están observando». Paloma sintió que su garganta se cerraba. Su padre sabía que lo iban a matar. Carmen se cubrió la boca con una mano, sus ojos vidriosos. «Dios bendito». Pero el golpe final estaba en la última página. «Gustavo, si muero, será por lo que encontramos sobre ellos, lo que hicimos, pero si sigues con esto, no solo me matarán a mí, también vendrán por ti». Gerardo levantó la vista. Él y Gustavo encontraron algo que no debían descubrir. Paloma sintió cómo su mente se llenaba de preguntas. «¿Pero qué? ¿De qué hablaba mi padre?». Gerardo tomó otro documento que estaba al final de la carpeta. «Tal vez esto nos dé la respuesta». Era un informe con cifras y nombres de empresas fantasmas. «Son cuentas offshore», murmuró Gerardo. «Esto es lavado de dinero. Mucho dinero». Paloma sintió que su estómago se revolvía. ¿Mi padre estaba metido en esto? Gerardo negó con la cabeza. «No, creo que él y Gustavo descubrieron quién estaba detrás de esto, y alguien se aseguró de que no hablaran». Paloma sintió que le faltaba el aire. «¿Quién?». Gerardo leyó los nombres en los documentos, y de pronto, su rostro se endureció. «Dios». «¿Qué?», exigió Paloma. Gerardo levantó la vista y la miró con gravedad. «Este nombre aquí es un político». Paloma sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Un político?». Gerardo asintió. «Y no cualquiera. Es un hombre con más poder del que imaginábamos». Paloma sintió su mundo tambalearse. Su padre no solo había descubierto corrupción, había descubierto una conspiración que llegaba hasta el gobierno. Y ahora, ella tenía la prueba. Pero también sabía que tener esa prueba significaba una sola cosa. Su vida estaba en más peligro que nunca. El aire en la casa de Carmen se volvió denso, como si la verdad escrita en esos documentos hubiera absorbido todo el oxígeno. Paloma no podía apartar la vista del nombre en el papel. Un político, un hombre con conexiones tan profundas que podía manipular la justicia, la policía, las empresas y la vida de cualquiera que se interpusiera en su camino. Gerardo dejó caer los documentos sobre la mesa y se pasó una mano por el rostro, como si intentara asimilar el peso de lo que acababan de descubrir. «Esto no es solo un fraude financiero», murmuró, su voz tensa.
Es una red de corrupción a nivel gubernamental. Carmen se llevó las manos a la boca, su expresión llena de horror. Dios mío. Paloma sintió su pulso acelerarse. Todo lo que había creído saber sobre la muerte de su padre, sobre Susana, era solo la punta del iceberg. Ellos lo mataron, susurró, y lo hicieron porque sabía demasiado. Gerardo la miró con gravedad. Y ahora nosotros sabemos demasiado también. Paloma apretó los dientes. No podemos dejar que esto se quede aquí. No es tan simple, intervino Gerardo. Si filtramos esta información sin pruebas sólidas que vinculen a los responsables, nos acusarán de difamación. Y si ellos descubren que tenemos esto antes de que lo publiquemos... Paloma terminó la frase en su mente. No vivirían para contarlo. Carmen, aún conmocionada, tomó las manos de Paloma entre las suyas. Mi niña, ¿qué vas a hacer? Paloma sintió su garganta cerrarse por un instante, pero luego su mirada se endureció. Voy a exponerlos. Gerardo la observó con escepticismo. ¿Y cómo piensas hacerlo sin que nos maten antes? Paloma respiró hondo y se puso de pie. Tenía que pensar rápido. Necesitamos apoyo. Alguien con poder suficiente para que esto no pueda ser enterrado. Gerardo entrecerró los ojos. ¿Te refieres a los medios? Paloma asintió. Pero no a cualquiera. Necesitamos a alguien que tenga la credibilidad y la influencia para que, cuando esta historia salga, nadie pueda taparla. Gerardo cruzó los brazos. Tengo un contacto, un periodista de investigación que ha destapado escándalos de corrupción antes. Pero esto es más grande que cualquier cosa que haya manejado. Paloma lo miró fijamente. Entonces le daremos una historia imposible de ignorar. Gerardo sacó su celular y marcó un número. Voy a citarlo en un lugar seguro. Mientras tanto, tenemos que movernos. Carmen se levantó, con preocupación en los ojos. No se pueden quedar aquí. Paloma negó con la cabeza. Si se enteran de que vinimos aquí, podríamos ponerte en peligro. Carmen la abrazó con fuerza. Cuídate, niña. Tu padre estaría orgulloso de ti. Paloma sintió un nudo en la garganta, pero no podía permitirse llorar. No ahora. Salieron de la casa y se dirigieron a un estacionamiento subterráneo, donde Gerardo tenía otro auto, que no estaba registrado a su nombre. Sabían que estaban siendo vigilados y necesitaban despistar a quien fuera que estuviera siguiéndolos. Cuando finalmente llegaron al punto de encuentro con el periodista, Paloma sintió la tensión aumentar dentro de ella. Era el momento de la verdad. El hombre ya los esperaba en una mesa en un café discreto. Era de mediana edad, con una mirada calculadora y una expresión de quien había visto lo peor de la sociedad. Gerardo me dijo que tienen algo grande, dijo en cuanto se sentaron. Paloma sacó la carpeta con los documentos y la deslizó sobre la mesa. Esto podría cambiar el país. El periodista tomó los documentos y comenzó a revisarlos. A medida que leía, su expresión se transformó. Esto es mucho más grave de lo que imaginaba, susurró. Gerardo asintió. Si esto sale a la luz, no podrán detenerlo. El periodista levantó la vista. ¿Cómo consiguieron esto? Lo importante no es cómo, interrumpió Paloma, sino que lo hagas público antes de que intenten detenernos. El hombre tamborileó los dedos sobre la mesa, analizando la situación. Si publico esto, me pondré en la mira de gente peligrosa, pero no puedo ignorarlo. Paloma lo miró fijamente. Entonces hazlo antes de que ellos nos callen a todos. El periodista suspiró y guardó los documentos en su maletín. Voy a verificar toda la información. Si esto es tan grande como parece, lo publicaré en la primera plana del periódico más importante del país. Paloma asintió con firmeza. Eso es todo lo que necesitamos. Pero justo cuando terminaban la reunión, un escalofrío recorrió la espalda de Paloma, una sensación de peligro inminente. Miró a su alrededor y lo vio. Un hombre de traje oscuro, con un auricular en la oreja, parado al otro lado de la calle, observándolos. El periodista siguió su mirada y palideció. Nos encontraron. Gerardo tomó la mano de Paloma y la jaló hacia la salida. Tenemos que irnos. Ahora. El periodista se levantó rápidamente. Voy a hacer mi parte. Cuídense. Paloma apenas pudo asentir antes de que Gerardo la guiara hacia un callejón lateral. Los pasos del hombre de traje resonaron detrás de ellos. Apúrense, dijo Gerardo en voz baja. Paloma corrió, sintiendo el miedo acechándola de cerca. Sabían lo que estaban haciendo. Sabían que los estaban exponiendo, y eso significaba que sus enemigos también lo sabían.
Cuando doblaron la esquina, un auto negro los estaba esperando. La puerta trasera se abrió y un hombre salió de él. Paloma se detuvo en seco. Susana Estrada estaba de pie frente a ellos, con una sonrisa cruel en los labios. Pensaron que podrían ganarme tan fácilmente. El estómago de Paloma se revolvió. No, esto no podía estar pasando. Pero antes de que pudiera moverse, 2 hombres más salieron del auto y los rodearon. Gerardo maldijo en voz baja. Nos tendieron una trampa. Susana dio un paso hacia ellos, su expresión triunfante. Les advertí que no se metieran conmigo, y ahora van a pagar el precio. Paloma sintió que el miedo y la rabia chocaban dentro de ella. No podía terminar así, pero antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres sacó una pistola y la apuntó directamente a la cabeza de Gerardo. El mundo pareció detenerse, y Paloma entendió que estaban en el punto sin retorno. El aire se volvió más pesado, como si el mundo entero se hubiera reducido al arma que apuntaba directamente a la cabeza de Gerardo. Un solo disparo, y todo acabaría. Paloma sentía su corazón golpear contra su pecho con tanta fuerza que casi podía escucharlo en sus oídos. Era ahora o nunca. Susana se cruzó de brazos, con una expresión de victoria en el rostro. Disfrutaba verlos acorralados. Su sonrisa era cruel, una confirmación de que siempre había estado acostumbrada a ganar. «Sabes, querida», dijo con un tono burlón, «siempre me pregunté cómo lograste sobrevivir todos estos años. Pensé que con el tiempo aprenderías tu lugar, que te resignarías como cualquier huérfana perdida, pero aquí estás, y sigues siendo un problema». Paloma sintió sus manos temblar de rabia. No iba a permitir que todo terminara así. «No soy un problema, Susana, soy tu condena». La mujer soltó una carcajada. «¿Mi condena, por favor?» Rodó los ojos, como si la idea fuera absurda. «Has llegado lejos, lo admito, pero el poder no es para cualquiera, Paloma. Es para quienes saben cómo usarlo. Y tú solo eres una niña con demasiadas ilusiones». Gerardo tensó la mandíbula, su mirada afilada como un cuchillo. «Deja de hablar y dinos la verdad, Susana». Ella arqueó una ceja, fingiendo interés. «¿Qué verdad?» Paloma apretó los puños. «Sabemos que no actuaste sola». Susana sonrió de lado. «Oh, cariño», suspiró, con un falso aire de lástima. «Crees que ya descubriste todo, pero ni siquiera has arañado la superficie». Paloma sintió un escalofrío. No estaba mintiendo. «El político», murmuró. «¿Él te ayudó?» Susana sonrió, pero no respondió de inmediato. «Déjame preguntarte algo, Paloma», dijo, entrecerrando los ojos. «¿Qué harás cuando descubras que tu padre no era el hombre perfecto que creías?» Paloma sintió que su estómago se retorcía. «¿Qué estás diciendo?» Susana inclinó la cabeza, disfrutando el momento. «Que tal vez la verdad que buscas no es la que quieres encontrar». El hombre con el arma se movió sutilmente, ajustando su agarre. Paloma lo notó. No tenían mucho tiempo. «Dame la carpeta», ordenó Susana extendiendo la mano, viendo. Paloma respiró hondo. Tenía que ganar tiempo. «Si nos matas, los documentos saldrán a la luz», dijo, con la voz más firme que pudo. Susana chasqueó la lengua. «Ah, sí, insistió Paloma. «Le dimos copias a alguien más». La mujer la observó con atención. «¿Estás mintiendo? ¿Quieres apostar tu futuro en eso?» Por primera vez, Susana dudó. Su mente analítica estaba calculando los riesgos, y esa fracción de segundo fue lo que Gerardo necesitó. Con un movimiento rápido, golpeó la muñeca del hombre que lo apuntaba. El disparo se desvió y rebotó contra un poste, haciendo que algunos transeúntes gritaran y corrieran. «¡Corre!», gritó Gerardo, empujando a Paloma lejos de la línea de fuego. El caos estalló en un instante. Uno de los guardaespaldas intentó agarrar a Paloma, pero ella se giró con rapidez y le dio un golpe en la mandíbula con el codo. El hombre trastabilló hacia atrás, sorprendido por la fuerza de su ataque. Gerardo, mientras tanto, forcejeaba con el otro hombre. Logró torcerle el brazo y hacer que soltara el arma. Susana retrocedió, su mirada pasando de la sorpresa a la furia en cuestión de segundos. «¡Idiotas! ¡Dispárenles!». Paloma vio el auto negro en la calle con la puerta aún abierta. Si lograba llegar ahí, podría evitar que Susana escapara. «¡Deténla!», gritó Gerardo al verla moverse. Paloma corrió con todas sus fuerzas y alcanzó la puerta antes de que Susana pudiera subirse. La agarró del brazo y la empujó contra la carrocería. «¡No tan rápido!»,
Susana forcejeó, pero Paloma la sujetó con fuerza. Por primera vez, vio miedo en los ojos de su madrastra. «No tienes idea de con quién te estás metiendo», escupió Susana, tratando de liberarse. «Y tú no tienes idea de lo que estoy dispuesta a hacer para acabar con esto», susurró Paloma. El sonido de sirenas rompió la tensión en el aire. La policía. Gerardo sonrió, limpiándose la sangre del labio partido. «Parece que perdiste esta vez, Susana». Los guardaespaldas intentaron correr, pero los oficiales los interceptaron rápidamente. La calle se llenó de luces azules y rojas. Un oficial salió del primer auto y apuntó a Susana con su arma. «Manos arriba por primera vez». La mujer no sonrió. Lentamente, levantó las manos y miró a Paloma con puro odio. «Esto no ha terminado». Paloma sintió un escalofrío. Susana podía estar acorralada, pero había alguien más detrás de todo esto. Cuando los policías la esposaron y la subieron a la patrulla, Paloma sintió que por fin había ganado una batalla. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Horas después, en la comisaría, Paloma y Gerardo observaron en la televisión la noticia del arresto de Susana. El periodista al que le habían dado los documentos había cumplido su palabra. El escándalo estaba en todas partes. «No podrán ocultarlo esta vez», susurró Gerardo. Con una leve sonrisa, Paloma asintió, pero su tranquilidad se rompió cuando su celular vibró con un mensaje desconocido. «Felicidades. Encontraste la verdad. Pero recuerda, hay secretos que nunca deberían ver la luz». Paloma sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No había duda. Quien realmente estaba detrás de todo aún seguía ahí afuera. Y tarde o temprano, tendría que enfrentarlo.